Curso esotérico y práctico de alquimia, sábado 30 de agosto del 2025, clase 76. Ley del ritmo. ¿Cómo aplicar la alquimia a nuestra vida para resolver problemas cotidianos? Salimos Buenos días, ¿cómo les ha ido? Luz Ángela, Daniel y Olga, ¿cómo les ha ido? Excelente. Estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia. Ya en la parte final, entramos hoy a la clase número 76. Estaba silenciando algunos que se oye mucho ruido. Bueno, estamos en la clase número 76, en la parte final de este curso de alquimia para que nos pueda servir para la vida. Ya estamos en cómo aplicar para la vida los principios de alquimia para resolver problemas cotidianos de todos los días. Empezamos entonces con los 7 principios básicos del Kybalión, que son leyes de la creación, principios universales y cósmicos que se aplican desde una galaxia, un sol, hasta un microorganismo. Muchos de los seres a los que se les aplica es en forma instintiva e inconsciente. Nosotros podemos aplicarlos y modificarlos en forma consciente para nuestro beneficio. Ya con la práctica de estos principios, nosotros podemos, con solo comprenderlos, cómo funcionan las leyes que gobiernan la vida, la creación, la existencia, con solo comprenderlos, nos eleva a un estado de conciencia superior para ver las cosas desde un nivel que no nos afecte. Por ejemplo, si sabemos que hay un familiar, un hermano, un hijo, que tomó las decisiones y sigue tomando las decisiones para vivir en frecuencias bajas, odio, resentimiento, ya comprendemos y sabemos el día que le dio un cáncer, el día que tenga que vivir con problemas económicos, problemas de relaciones, que lo vamos a ver sufriendo, vamos a comprender antes de que le suceda, mucho más cuando le está sucediendo, que él mismo está generando eso. Y que el único, por más que tú quieras, el único que puede salir de esa situación es él. Por más que tú lo quieras, porque puede ser un hijo, puede ser un hermano, ¿sí? Puede ser la mamá. Entonces, el solo comprenderlo y poner en práctica no solo estos, sino todos los principios universales y cósmicos que gobiernan la vida y la existencia, nos eleva a un estado superior de conciencia.
Entonces, venimos trabajando los 7 principios del Kybalión. Muchos los conocen y la vida sigue igual. Porque normalmente lo que hacemos es que sí, leemos el asunto, no lo memorizamos, pero no lo entronizamos en nosotros. Cuando usted vea un principio que valga la pena, debe metérselo a la sangre. Busque los caminos que usted encuentra. Porque solo cuando se convierta en parte de ti, te va a servir. Hay muchos esoteristas, hay muchos espiritualistas que todo lo tienen en la cabeza. No lo han bajado al cuerpo. No lo han bajado al corazón, entonces no les va a hacer los efectos que realmente sirven. Ya vimos el primer principio, el principio del mentalismo. Todo es mente, todo es espíritu. Pero como la palabra espíritu está un poquito lejita de nosotros, la mente es la manifestación del espíritu más cercana, accesible a nosotros. Usted le dice a la gente mente y le dice pensamiento y le dice imaginación y la persona entiende. Y le dice espíritu y hace algo abstracto que no hay forma de concebirlo. Entonces, saber realmente todo es espíritu, todo es eso, todo es Dios. Estamos inmersos en el cuerpo de Dios. ¿A través de qué? De una parte de Dios cercana a nosotros que se llama el océano de la conciencia infinita. Todo lo que usted ve no es más que relieves, manifestaciones. Imagínese, es un tejido. Usted ve un perrito, un gato, ve un volcán, ve una persona y no son más que relieves, vibraciones que salen de ese tejido de la conciencia universal y cósmica, que no es más que una de las partes de Dios en la que está hecha la existencia. Por eso todo es la conciencia universal y cósmica. Todo es conciencia. Pero partamos de que es mente, porque la mente debe ir a la conciencia. La mente es muy compleja, no es solo pensamiento, imaginación. Es lo más cercano y lo más burdo de la mente que nosotros podemos percibir. Pero la mente es muy profunda y muy completa. Sobre todo la mente de Dios. Y difícil de nosotros comprenderla. Entonces el primer principio es todo es mente. Y que todo sale de la mente y que nosotros tenemos acceso a ella por medio de nuestra mente personal individual. Un gran regalo, un gran problema. Porque hay un monstruo que cuida ese gran tesoro, que es el ego y la naturaleza inferior y oscura. Porque si no, nosotros con el poder de crear todo lo que queramos podríamos hacer mucho daño. Entonces, ese es el primero. El segundo era el principio de correspondencia. Con el primero nos damos cuenta cómo se crean las cosas. Con el segundo, el por qué y cómo es que nos pasa lo que nos pasa y atraemos las situaciones o eventos, las personas y las cosas que nos rodean. Porque algunos atraen fortuna, buena suerte, dinero, y porque otros, nacidos de la misma familia, en el mismo entorno, atraen bienestar, todo lo bueno les pasa, ¿sí? Mantienen buena salud. Entonces esa ley nos permite entender y conocer. Ahí ya aprendimos ese elemento para aprender a vivir mejor, ir saliendo de la desdicha. Porque el ser humano vive en la desdicha, siempre está en lo que no quiere. La tercera ley que vimos fue la ley de vibración. Todo vibra. Sí.
Todo, la segunda decía que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Esta es que todo es vibración, todo se está moviendo, la tercera. Nada se queda quieto, todo está en constante vibración. Y la vida es eso. Pretender, querer relaciones estables, trabajos estables, que las cosas no cambien, lo que estamos es violentando una ley que nos va a traer tristeza, aburrimiento y desdicha. Entonces ya esta ley nos enseña cómo todo está en una frecuencia de vibración, solo existe la alta y la baja, y que dependiendo de tu vibración atraes por correspondencia, porque las leyes se intercalan entre ellas, lo que vibra a la frecuencia tuya. ¿Quieres salud, prosperidad, abundancia? Vibra esa frecuencia. Y que cambiando de frecuencia resuelves cualquier problema. Entonces todas las soluciones están dentro, nunca afuera. La cuarta ley, la clase que vimos la semana pasada, fue la de polaridad. Una clase muy completa que tiene que ver con el gran conflicto existencial de la polaridad. Espérenme, yo cierro aquí la puerta. La ley de polaridad, un gran conflicto que fue la herramienta que el uno, la fuente, utilizó para manifestar todo. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar al quinto principio, cómo aplicarlo a nuestra vida, porque eso es darle masa. Si un conocimiento no te sirve para mejorar tu vida, para vivir mejor, si un conocimiento, una práctica, un estudio no te sirve para salir de la desdicha, entrar más a la paz, no sirve, por bonito que sea. Solo es un entretenedero para la mente. Muy bien, entonces vamos a entrar al quinto principio, el principio del ritmo. Este principio, para aprender a aplicar el principio del ritmo en nuestra vida, hay que comprender lo que dice este principio. Este principio dice: todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. El ritmo es la compensación del universo. Va y vuelve. En las tradiciones esotéricas la conocíamos como la ley del péndulo. Y es como todo, cuando tú conoces algo lo puedes trascender. La ley de gravedad. Entonces empezamos a trascenderla con las escaleras, con el ascensor, con un avión, con un parapente, con un paracaídas. Y le sacas el provecho que tú necesitas, que es vivir bien, que es vivir mejor, hasta que decides que es regresar a la fuente de la cual salimos y ser uno con ella. Pero mientras tanto, vivir como quieras vivir, pleno, no siendo víctima de las cosas. La vida con todos sus procesos tiene movimientos pendulares. O sea, va y viene y va. Por eso pretender que las cosas siempre estén lo mismo será imposible. Por esta ley. Ni afuera de su entorno, ni dentro de su entorno.
afuera, en su familia, en su pareja, en su trabajo. Eso es una ley que afecta desde un microorganismo hasta una galaxia. No solo, o sea, la vida con todos sus procesos tiene movimientos pendulares, no solo en el nivel físico, sino también en el nivel psicológico, en el caso de nosotros, a nivel mental y emocional. Mírenlo en la Tierra, un día amanece soleado, otro día amanece lluvioso, un tiempo hace mucho calor, otro tiempo hace mucho frío, y eso es parte de la vida. Querer sustraerse de eso es llevar amargura, problemas y desdicha. Hay que fluir, tanto en el verano como en el invierno, en la abundancia como en la escasez. Esto quiere decir que a un periodo de gran tristeza y pesadumbre y dolor, viene otro de alegría y satisfacción. Por bien que esté, las relaciones súper bien con el hijo, la pareja, en el trabajo, económicamente bien, la salud bien, y cualquier día usted amanece súper triste, sin saber por qué, y no está enfermo. Es parte del fluir de la vida. Debe recibir eso como parte de un día lluvioso, que también tiene su belleza. Siempre lo he dicho, lo he podido experimentar. La tristeza tiene su belleza. El dolor tiene su belleza y su sabiduría y su enseñanza para nosotros. El alquimista debía aprender a dominar este movimiento pendular. Aprender a dominar, no saberlo, porque es que muchos lo saben, que existe la ley del péndulo, que existe la polaridad, que existe la vibración, que existe la... Pero ¿quiénes son capaces de aprenderlo a dominar? Yo sin saberlo, cuando trabajaba en EPM, de alguna manera manejaba algunos de estos principios y me permitió hacer lo que quisiera en esa empresa. Pues entre comillas, cuando digo en que lo que quisiera es en el rango y el nivel en el que yo estaba. Buscar mis turnos, trabajar solo lo que quería, sí, sin ser lambón, porque antes al lambón le dan más duro. El alquimista debía aprender a dominar este movimiento pendular. El ritmo te lleva de un polo al otro y tan profundo sea el polo a donde te lleve, sí, será el otro cuando regrese. Si tuviste un momento de mucha alegría, lo más normal es que para el equilibrio venga un momento de mucha tristeza. ¿Qué nos decían a nosotros para dominar estos principios? Cuando llegue la euforia, la alegría, la abundancia, no te alegres tanto, para que cuando llegue su polo opuesto, no sufras ni te entristezcas tanto. Entonces, cuando aprendes a vivir en el equilibrio, disfrutas tanto un velorio como una fiesta. Por poner un ejemplo. Este principio nos permite saber que nada es permanente para aprovechar los movimientos de la balanza. Debemos aprender a manejar este principio a voluntad, como los otros. Las personas tienden a polarizarse en el lado negativo del péndulo. Pobreza, enfermedad y tristeza. Y traen dolor, y la vida les ofrece algo mejor y siguen trayendo ya por programaciones, porque eso es lo que ha hecho el enemigo secreto,
programarnos inconscientemente en el subconsciente para que no salgamos del estado de conciencia, ya sea de enfermedad, pobreza o escasez. Si por algún día nos ganamos la lotería, no nos lo creemos. ¿Sabe qué es lo primero que la gente dice cuando algo bueno le pasa? ¿Cuál es la palabra? Ustedes lo deben saber. No puede ser. Mire que es lo primero, les pasó algo muy bueno. No puede ser. ¿Qué es eso? El inconsciente ya manifestándole que no debe tener eso. Sí. Yo les conté la historia de una alumna cuando estaba en el curso de salud económica y libertad financiera. Ella se ganaba un poquito más del mínimo y de un momento a otro en la empresa le resultaron como 7 millones de pesos en un mes y ella no lo podía creer. Es más, todavía temblaba, dudaba, gagueaba. ¿Sí? Cómo el inconsciente busca y te empieza a poner en la mente de que yo no me lo merezco, esto no es mío, hacer las cosas para que ese dinero se evapore. Y la forma menos dañina es que vas y te gastas el dinero en todo lo que no necesitas. ¿Sí? Podemos despolarizarnos para mejorar la vida que vivimos. Por lo general vivimos polarizados. O sea, en un mismo polo. Para entender bien este asunto de la despolarización, observemos el ejemplo de cómo nadamos en el mar o en un río. Cuando se nada en contra de las olas, se requiere más esfuerzo y a veces ni siquiera se puede regresar. Están nadando contra las olas, contra la corriente, y usted se cansa y le da y ve que no avanza. Porque casi siempre el río y la vida son movimientos energéticos más poderosos que nosotros. Sin embargo, cuando se aprovecha la energía de las olas y la corriente y se nada en la misma dirección, se avanza con mayor rapidez, menor esfuerzo y se saca mayor provecho. El caso del que sabe nadar y cae a un río y es muy corrientoso. El que no sabe empieza a luchar contra la corriente, termina ahogado. Ese río es el río de la vida. El que sabe que no puede vencer al río. Entonces se relaja, flota y se deja llevar por él y se va acercando a donde quiere ir. Así es el manejo de estas leyes y estos principios. Son fuerzas y leyes que están más allá de nosotros. Gobiernan una galaxia, gobiernan un sol, gobiernan un planeta. A nosotros que somos unos microorganismos comparados con ellos. El estudio y vivencia del principio del ritmo nos permite sintonizarnos con nuestro propio movimiento pendular para poder aprovechar los momentos de avance. El estudio y vivencia de estos principios. No es suficiente con solo el estudio, ponerlo en práctica. Y vamos ahorita a explicar varios ejemplos. Con su práctica, el alquimista aprende a escaparse del movimiento pendular. A nosotros nos mueve un movimiento pendular a nivel individual. A la familia, como familia, que somos parte de una familia, nos mueve un movimiento pendular. Sí. A la ciudad, al país, nos mueve un movimiento pendular y al planeta. El planeta ha pasado por momentos de oscuridad, ahora está en unos momentos de luz. Hay momentos de ciencia, hay momentos de oscurantismo. Sí. ¿Qué nos permite eso? Que aunque formemos parte de un grupo familiar o social, o laboral, si tú te sales del movimiento pendular,
no te va a afectar como afecta a los demás. Un duelo en tu familia, un momento de escasez o de crisis. Enseguida vamos a hablar cómo vamos a manejar eso. Tú aprendes a pararte en la parte superior del péndulo donde no se mueve y todos pueden estar destrozados y tú sigues ahí, con la crisis familiar o social o mundial. Por ejemplo ahora, miren la recesión económica, la crisis económica. Pero si nosotros nos movemos, porque ha habido de mucha abundancia y que no ha habido crisis en ese sentido. Otra vez la crisis es de salud, otra vez la crisis es de guerras, de paz. Tú puedes hacer que eso no te afecte mucho, aunque esté pasando en tu entorno. Porque lo que buscamos es que con estos principios y leyes aprendas a aplicarlos en la vida para tener una vida mejor. Somos cuerpo, alma y espíritu. La ley del péndulo afecta mucho a las dos primeras, al cuerpo y al alma. Tu cuerpo, tu energía, tu mente, tus emociones y tus sentimientos. Al espíritu, el tercer nivel, no lo afecta. Por lo tanto, para trascender esta ley, debemos aprender a movernos desde el espíritu. Por eso una persona cuando tiene un problema, una crisis, le dice, muévase desde el corazón. Porque se supone que en el cuerpo la sede del espíritu, porque está en todas partes, está en el corazón, o sea, la oficina. Una de las herramientas más importantes para acceder al mundo del espíritu es la meditación. En el estado de meditación, el ego y el tiempo, que son los que nos meten en las crisis, y la ley del péndulo desaparece. Cuando entras a la hora, recuerden, el ahora es la puerta interdimensional para conectar con el Padre, con el origen, con la fuente, con el espíritu. Esté donde esté, a través de la respiración usted conecta con el ahora, en la crisis que sea. Inmediatamente se posesiona del instante presente, conectó con el espíritu. Y en ese momento ni el ego, ni el tiempo, ni la ley del péndulo te afecta. Cada quien buscará la forma que mejor le parezca para hacer la meditación. Unos las darán en movimiento, otras les gusta más la zen, otras les gustará el vipassana, otra la meditación trascendental. Sí. Lo que tenemos que recordar es que meditar es estar en presencia, estar en el ahora, y no tiene nada que ver con una práctica, con una postura. La postura ayuda, pero cuando te has entrenado en la postura tranquilamente, en un tracón del centro, en un conflicto, en un tumulto en la ciudad, tú puedes entrar en presencia, entrar en ahora, entrar en la meditación. La clave es sencilla: sienta la respiración corporal, cómo entra y cómo sale. El ritmo como ley cósmica y universal afecta a todo, hasta un sol y una galaxia, desde un microorganismo. Conocer cómo opera esta ley nos puede permitir sacar mejor provecho para la vida. Por ejemplo, en una época de frío, la gente busca calor humano. Eso es lo normal. Tiende a reunirse, a estar más juntos. Se puede aprovechar esta época de frío para mejorar las relaciones humanas, afectivas y amorosas.
que normalmente cuando nos juntamos es para sacarnos las pulgas. Y ahí es donde las cosas, en vez de mejorar, terminan empeorando. El alquimista debe aprender a moverse en el péndulo para luego mantenerse en el punto que desee. No es lo mismo que el péndulo te lleve de la escasez a la abundancia, de la salud a la enfermedad, sí, de las buenas relaciones a las malas relaciones, a que tú, montado en el péndulo, te va a llevar porque es una ley. Tú no puedes parar la ley de gravedad, sí. Tú no puedes impedir que amanezca o que anochezca. ¡Ah, qué aburridor las noches! Sí. Pero sí puedes montarte en ella para moverte ahí con ella. Entonces, el alquimista debe aprender a moverse con el péndulo para luego mantenerse en el punto que desee sin dejarse llevar por el polo negativo. Nos va a tocar. ¿Quién nos enferma? ¿Quién no se ha enfermado? ¿Quién no ha entrado en una crisis? Sí. Otra cosa es que tú estés posesionado ahí en esa situación, conociendo, comprendiendo y viviendo estas leyes. La naturaleza nos recuerda este movimiento rítmico pendular de muchas maneras. El ritmo del corazón, sístole y diástole. La respiración, inhalación y exhalación. Las olas del mar. Las mareas, alta y baja. Los cambios de estaciones. El día y la noche, por nombrar solo algunas. Todo en la vida tiene movimiento pendular. Nacemos y morimos. Jóvenes y viejos. Mira que está asociado con la polaridad. Según el Kybalión, el movimiento pendular comienza en el polo negativo. El movimiento pendular se reduce cuando nos elevamos espiritualmente. Lo decíamos ahora. El único de los tres que nos constituye entre cuerpo y alma y espíritu, al único que no lo afecta la ley del péndulo, como no lo afecta el tiempo, como no lo afecta el ego, y como no lo afecta la gravedad, es al espíritu. Entonces, en la medida que nos elevemos a las frecuencias altas, a pesar de que como cuerpo y como alma nos va a afectar, nos afecta, no nos afecta. Ojalá entiendan esa paradoja. El movimiento pendular se reduce cuando nos elevamos espiritualmente y se termina cuando nos hallamos en el terreno del espíritu, que es cuando se alcanza el estado de dicha y de paz. Recuerden que la puerta para ese estado es el ahora, la presencia. Por eso decíamos que el camino es la meditación, que no es una postura. Usted puede permanecer sentado en postura de loto y no estar en la presencia, estar en una batalla interior permanente. Una forma de aprovechar positivamente el principio del ritmo es con las fases de la luna. Por ejemplo, en creciente todo crece. Los antiguos, ya sean los indígenas, ya sean nuestros abuelos, no esta cacareada suciedad moderna que porque tiene tecnología cree que lo tiene todo. Los antiguos andaban conectados con todos los ritmos de la naturaleza. Solo sembraban en creciente, sabían cuándo cosechaba.
Es más, recuerdo que cuando a mí de niño me purgaban, buscaban que fuera en determinada fase de la luna. Para casarse, era en determinada, todo en su vida era manejado por esto. Y sabemos las influencias vibratorias y energéticas que eso hace en nosotros los humanos y toda la vida en la Tierra. Solo te libras de eso como te libras de los efectos astrológicos cuando estás despertando conciencia. Porque una ley superior, que es la conciencia, lava una ley inferior, que es la ley mecánica, el inconsciente. Entonces, una forma de aprovechar positivamente el principio del ritmo es con las fases de la luna. Por ejemplo, en creciente todo crece. Los negocios, las relaciones laborales, afectivas, familiares. Y en menguante todo decrece, es para terminar procesos. Por eso les he dicho, las claves están en cultivar una mata. Ojalá tengan un gran jardincito y hagan de cada día que se sienten ahí a trabajar de eso. Limpiarlas, podarlas, regarlas, hacerles cualquiera de las labores culturales que hay que hacerle para que la mata esté bien. Sí, hagan de eso una meditación y una cátedra de enseñanza y verán todo lo que les enseña. Les dije, el que no tiene tierra, pues los que tienen tierra y son privilegiados, pues tienen mucho donde hacerlo. Pero hay grandes hacendados que tienen mucha tierra, pero están masturbados. Tienen los trabajadores que hacen todo. Entonces ellos se privan de ese conocimiento. Si algún día la vida nos lo permite, de pronto hacemos el taller ecológico del campo ecológico integral, donde es la relación de cómo cultivar, sembrar una planta y su relación con el alma. Es literal. Por eso la planta y el cultivo de las plantas es la fuente de vida en este planeta. Quite eso y la vida desaparece en este planeta. Ahí tengo ese conocimiento. Yo lo practico cuando me siento una horita en la semana en el jardincito que tengo ahí en el apartamento, que ya está muy bonito, que ya la gente lo admira. Sí, para mí es una cátedra. Fuera del equilibrio energético, el amasar la tierra es conexión con la madre. Para mí esa es la mente subconsciente que me enseña qué es lo que tengo que hacer con la que tengo adentro. Y es cátedra para el alma y se vuelve una meditación. Podemos aprovecharlo para nuestras actividades personales. ¿Qué? Las fases de la luna. Por ejemplo, hablando de la ley del ritmo, la música se mueve por la ley del ritmo y la música afecta nuestras emociones e impregna y afecta nuestra mente subconsciente. Y no sabemos. Y el que lo sabe no lo recuerda. Y les voy a dar unas claves poderosísimas con esto. Por ejemplo, las canciones que la gente oye, un tango. El mundo fue y será una porquería. Yo lo sé. Sí. Cambalache se llama ese tango. Tú eres la luz de mi vida, dice la canción romántica. No puedo vivir sin ti. No soy nada sin ti, por hablar solo de algunas cosas. Y ahora les voy a poner un pedacito de una que está apenas pegando. La música romántica solo sirve si es dedicada a Dios. Aplica en todo. Porque la clave es, hombre, si a mí me gusta esa música, soy una parte de mí es lo inferior, una parte de mí es mi animal interior, una parte de mí son mis emociones inferiores, yo no las puedo negar, yo no me puedo volver solo cantos gregorianos, música clásica, me estoy yendo a un polo. Y téngalo por seguro que en algún momento voy a llegar a la
saturación y sobreestimulación. Entonces esa otra parte de mí que también es de mí, por eso no es malo yo escuchar noticias, pero yo les hago una transformación en mí para que no haga el efecto que el enemigo secreto quiere en mí. Lo mismo lo voy a hacer con la música. A mí me fascina el tango, me fascina la música de despecho. Y muchas de ellas te voy a cortar la cara, te voy a dejar, mejor dicho, le quita, uno no ve sino el chorrero de sangre dentro de la canción. Sí. Pero me gusta el marco musical, el movimiento de los instrumentos. A veces hay un requinto, hay un violín, hasta a veces hay una trompeta que suena, que eso me hace vibrar bien. Así sea de mi parte inferior. No quiere decir que entonces yo me niegue eso. Voy a enseñarles las claves, qué es lo que hay que hacer. Y enseguida les pongo el ejemplo con la última canción que está saliendo. Que la letra, programación inconsciente pues a la escasez. Pero la música me gusta mucho. Y enseguida les digo cómo yo la cambio, porque hay que hacerle el cambio. Por ejemplo, esta música romántica, no puedo vivir sin ti, yo sin ti soy un trapo sucio, todo ese tipo de cosas, escúchela, pero sepa que no es para una persona ni es romántica, que es un amor a Dios. Y escúchela y verá que aplica totalmente. Usted no puede vivir sin Dios, sí, todo eso que aplica. Entonces ahí empiezas a hacerle una transformación y gozas de tu música. Entonces no te va a afectar emocional ni en forma inconsciente a tu mente subconsciente para seguirte programando. Porque como ese es el dolor del humano, esa es su desdicha, el humano y el cuerpo del dolor pide más dolor y y más desdicha. Entonces eso es lo que ofrece el mercado. Y el sistema fomenta eso. Mire, han escuchado cantidades de canciones de un montón de youtubers. Entre ellas está, por ejemplo, Melissa, canciones espirituales. Ahí hay un muchacho muy bueno, no lo recuerdo el nombre en estos días, pero todos son canciones subliminales y espirituales, donde el sistema las pone a que sean un bestseller. No lo hace porque no está para sus intereses, lo que ellos puedan hacer, y eso, mientras lo otro llenan millones de vistas, millones de escenarios, estos hay uno que otro. Es como mis conferencias. Usted no la ve, va a haber millones de vistas ahí. Uno que otro va llegando, por eso mismo. Porque nuestro cuerpo y nuestra mente se mueve desde las bajas frecuencias y uno atrae lo de eso mismo. La música romántica solo sirve si es dedicada a Dios, si es una forma de hacerle la transformación. La música nos afecta mucho. Recuerde que es una de las claves del arte de vivir. Tal vez la última, creo. Ahí está para que la escuchen. Usemos canciones que eleven la vibración personal. La mayoría, ¿qué hacen? Te bajan, entonces te ponen a tomar, a beber, ¿sí? Como la cantina, ¿sí? A mí me gustan esas canciones, pero nunca me bajan de frecuencia, porque yo estoy en lo positivo, todo tiene el más y el menos, ya lo hemos visto. O escuche esa introducción, ese marco musical que hay detrás de muchas de esas canciones. A veces son sacados de música clásica. Entonces, yo no permito y me disfruto la música y no permito que me baje la frecuencia. Debemos ser más cuidadosos a la hora de elegir la música y las canciones que nos generen paz, armonía y prosperidad. Pero ya nosotros, en el nivel que estamos como alquimistas, podemos escuchar lo que sea. Sí. Si nos gusta y hacerle una transformación alquímica. Por eso usaremos la música y las canciones que nos gustan. La música instrumental también cuenta una historia, porque no tiene letra, y tiene una vibración que puede subirte o bajarte las frecuencias vibratorias. Ya vimos la ley de vibración.
escuchando las canciones que nos gusta, nos daremos cuenta de los mensajes que estamos cargando en nuestra mente subconsciente. Ya usted con saber qué es la música que le gusta, por eso no es de extrañar que cuando usted empezó, antes de estar en este camino, le gustaba una música y ahora le gusta otra. A veces uno dejó de escuchar la otra no porque no le gustara, sino por los condicionamientos y las creencias. Y no debe ser así. Si te gusta, algo hay para ti. A mí por nada del mundo me gusta el reggaetón. Sí. Pero el despecho, los tangos, la música rabalera me fascina. Pero aún inconscientemente, antes de conocer todo esto, yo ya le hacía una transformación. Cambiemos la letra de las canciones si son muy negativas y la canción te gusta, por letras de confianza, prosperidad, amor y alegría. Así nos ayudará en la vida. Quiero ponerle la última canción para que nada más veamos un ejemplo práctico y vivo de eso. Esa canción se llama Poca Platica. Apenas está pegando. Seguro en diciembre va a ser el boom. Sí. Se llama Poca Platica. No, plata poquita. Escuchémosla. Solo un pedacito. ¿La escuchan? Comienza con un refrán. Muchachos, la ambición rompe el saco. Sí. Como que si desear lo que queremos es malo. Yo quiero plata poquita. Muchachos, la ambición rompe el saco. Ten cuidado. Quiero mil millones, yo quiero plata poquita. Igual que los 3 golpes y 3 mudas de ropita. El licor y los placeres, vivir rodeado de amigos. Cumplir bien con mis deberes y no te... Solo para ponerles un ejemplo. Y eso se va a volver un bestseller. Entonces, ¿qué hago yo? Yo desde que vi eso, la musiquita me fascina. Me pone en un estado emocional que me gusta porque me recuerda el campo, los ancestros, los abuelos. Pero la letra, cuando yo la vi, la oí, me pegó una sacudida. Entonces, inconscientemente, ahí mismo, yo la cambié la letra. En el mundo que yo vivo, yo quiero mucha platica. Sí. ¿Sí ve? Ese es el ejemplo que les estoy diciendo. Ahí dice plata poquita. Y yo digo, quiero mucha platica. Y le voy cambiando lo que no me gusta y me gozo la canción. ¿Sí entienden la idea? Con esta de despecho, con estas que nos quieren bajar. Porque repítalo y repítalo y repítalo y repítalo. ¿Qué va a pasar? Que se vuelve una programación en la mente subconsciente y por más que queramos, seguimos ahí. Porque toda la canción empieza a narrar cosas de la vida para seguir teniendo poca platica. Sí. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso y quería, pues, esa apenas se está pegando. Se va a hacer para diciembre, como fue la cantina, como fue el apachurrado, en su momento el bestseller. Ven, Guille, yo tengo una pregunta con algo que dijiste ahora que no sé, no me quedó claro. Que vos decías que el movimiento pendular comienza en el polo negativo. Explícame bien esa parte, por favor, Guille. No, solo estoy repitiendo y tenemos que tratar de entenderlo. Dice el Kybalión que comienza en el polo negativo. Si yo voy a la cábala, para no quedarme ahí,
¿De dónde viene toda la creación del árbol sefirótico? ¿De qué viene? De Keter. ¿Y Keter de dónde viene? De las tres esferas del absoluto. Y se los enseñé en el curso de Cábala. Eso casi nadie lo dice. Y que es Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur. Y Ain, que es el origen de Ain Sof y Ain Sof Aur, creo que me entienden porque es Cábala del curso que ya trabajamos. Ain, que es el origen de los tres, dicen que viene de la oscuridad. Entonces no es extraño, por eso yo siempre he dicho, no es raro que de pronto la fuente original sea muy oscura. Pero eso está más allá de nuestra propia comprensión. Vayan a esos capítulos a los capítulos que tienen que ver con el absoluto y verá que por allá narro cómo los maestros en Cábala profunda hablan no se quedan mucho ahí diciendo de que que el origen del absoluto parece ser algo muy oscuro. Entonces no es de extrañar que el origen del péndulo comience en lo negativo. Por algo el enemigo secreto, a través de la religión, nos ha hecho correr del origen que es el lado oscuro. Sabemos que Él es el que tiene la fuerza, sabemos que Él es el que tiene el poder. ¿Sí? Y que si usted le quita el polo negativo, que es la tierra, a la energía eléctrica, ¿de dónde viene todo en la tierra? De la tierra. Y el polo negativo en la electricidad, todo eso se lo digo con comprensión del asunto porque fui tecnólogo electricista y estudié todo esto desde lo físico, desde la física, sí. Y la tierra, el polo negativo viene de la tierra. Usted le quita el polo negativo y nunca el positivo podrá activarse. Entonces pienso que por ahí hay una explicación a tu pregunta, porque eso no lo digo yo. Lo repetí ahí cuando dije, el Kybalión dice, cuando son cosas que están más allá de mí, yo se lo atribuyo o al maestro o a la fuente de donde viene. Creo que esa sea una explicación, no sé si te satisface. No, sí, Guille, igual voy a ahondar más en eso, pero tienes razón. Ve, otra cosa que llama la atención sobre el nombre de este principio, lo que le llaman el ritmo, mira que existe el método anticonceptivo del ritmo, ¿cierto? Entonces, que sí, es un método natural donde son ciclos. Entonces, la mujer debe saber exactamente dónde sí, dónde no. Mira qué interesante esa analogía, Guille. Todo eso se puede, ahí vamos viendo cómo funciona. Y así como no lo... Mira que eso indica que el sistema y el enemigo secreto sabe de estas cosas. Pero no le interesa que el humano corriente las conozca. Y no solo que las conozca, sino que las sepa aplicar para tener una vida con más dicha y menos desdicha. Por eso cantemos y escuchemos una canción que nos gusta. Podemos cancelarla. Por ejemplo, hay una que puede que no la encuentre. Hay una, por ejemplo, que es la cuchilla, que te voy a cortar la cara con una cuchilla de afeitar. La música me gusta, pero la letra no encuentro cómo transformarla. Entonces, en esos casos, como no tengo cómo transformar la letra, utilizo la palabra cancelado, cancelado, cancelado 3 veces en el momento que está diciendo la parte que no quiero. Que se grabe en mi mente subconsciente, porque el propósito es eso, usted repite y repite y repite una canción que a lo último hasta la tararea inconscientemente. ¿Qué está haciendo? Reprogramaciones negativas y limitantes en nuestra mente subconsciente para tener una vida limitante. Vamos entendiendo porque la música es puro ritmo. Entonces,
Cuando cantemos o escuchemos una canción que nos gusta, que nos gusta, pero que tiene muchos elementos negativos, podemos cancelar su efecto negativo repitiendo cancelado, cancelado 3 veces para que no se grabe en nuestra mente subconsciente. Impregnemos nuestra conciencia con música estimulante y alegre. Esto nos ayudará a transformar nuestra vida. Mire que mucha gente inconscientemente quiere estar escuchando música bailable a toda hora, porque es alegre. Y eso no es malo, pero cuando se vuelve repetitivo y enfermizo, debería entrar a corregir eso desde otro lado. Pero inconscientemente pone música bailable, de esa de diciembre, contenta, como para llenar ese vacío existencial y carente de alegría y de dicha. El principio del ritmo afecta también las relaciones humanas y se manifiesta en todas ellas. Las relaciones afectivas, amorosas, familiares, laborales. Y mientras mayor es el grado de intimidad, no es lo mismo, por ejemplo, un hermano que la expareja, no es lo mismo un hermano que un hijo. Y mientras mayor es el grado de intimidad, más grande es el intercambio energético que se sucede, que se produce, alterando el equilibrio emocional. Tan es así que no es lo mismo que te diga algo tu hijo, tu pareja, o un familiar o tu mamá, que te lo diga cualquiera de la calle. Por ejemplo, todas las emociones que reprimimos las refleja el otro, porque el otro es una proyección. Recuerden la ley de proyección que hace el ego para él manifestarse. Un ejemplo claro lo vemos en una familia donde hay niños. Todo lo que reprimen los mayores lo manifiestan los menores. Conocí familias donde el niño, después de una pelea, no quería ver, y ahí mismo le salía otitis y un problema en el ojo, y el niño y corrían para eso sin darse en cuenta que el niño no quería ver esa pelea. Sí. O empieza a coger fiebre. Inconscientemente el niño empieza a recoger todo. Y las mascotas también hacen esa tarea, pero más los niños porque son más sensibles. Además, de acuerdo al movimiento pendular personal, atraemos personas positivas o negativas en determinados momentos de nuestra vida. Por la ley de vibración. Porque usted puede ir donde vaya, casi donde vamos hay de todo. Usted va en el metro, usted va a una reunión familiar, usted va en una reunión personal. ¿Pero qué atraes? Lo que por ley de correspondencia y por ley de vibración tienes. Entonces llega o te cambias para otro barrio a vivir o para otra ciudad. Yo tuve muchas alumnas que eso era, ay no, yo donde voy al trabajo, al lugar que voy, no veo sino envidiosas, no veo sino que me hacen la mala vida, sí. Y cuando yo les decía que el problema no estaba afuera, sino adentro, me hacían mala cara. Sí. Para poder corregir el movimiento pendular personal, podemos recurrir al uso de las afirmaciones y los decretos
y el tratamiento espiritual. Ya he hablado de las afirmaciones, los decretos y sobre todo el tratamiento espiritual. Pero en la próxima clase, la sexta ley, la ley de causa y efecto, que va a ser larga. Yo creo que con una clase no tengo, porque hay que hablar de todo lo del karma, el dharma. Sí. Enseño ese tratamiento espiritual en forma completa. Entonces, para poder corregir el movimiento pendular personal, podemos recurrir al uso de las afirmaciones, los decretos y el tratamiento espiritual. Y en clases anteriores ya vimos la diferencia entre una afirmación y un decreto. Una afirmación es una declaración positiva en tiempo presente y se repiten varias veces al día con el fin de sembrar una idea en nuestra mente subconsciente y en nuestra conciencia. Yo soy sano, yo soy sano, yo soy abundante. Ya vimos pues cuando estudiamos el tema, que lo tocamos en Salud Económica y Libertad Financiera profundamente, cómo hacer eso completamente. Generalmente se usa para crear algo que todavía no se ha adquirido, la afirmación. Y para cambiar ideas ya alojadas en nuestro interior que generan la vida que yo no quiero. Los decretos, como su nombre lo indica, es un decreto. Acuérdese de un decreto de un gobierno. Sí. De un mandatario. Se pronuncia una sola vez y en forma rotunda y contundente. Se pronuncia con la seguridad de que lo que afirma es ya una realidad. No se da lugar a ningún tipo de duda. La duda es el gran enemigo con el miedo de nuestro trabajo interior. De acuerdo con la ley del ritmo, el cuerpo siempre envía dos mensajes básicos. Estamos hablando cómo aplicamos la ley del ritmo a nuestra vida para tener una vida más dichosa. De acuerdo con la ley del ritmo, el cuerpo siempre nos envía dos mensajes básicos, dependiendo de cómo se siente. Comodidad e incomodidad. La mente subconsciente, una parte del inconsciente colectivo en nosotros, que es la que tiene el poder de crear afuera lo que yo quiera, porque está conectado con el mundo cuántico, que es de donde viene toda la realidad que nosotros percibimos. El inconsciente, nuestra mente subconsciente, no es tan inconsciente. Ella siempre está manifestando, y eso es lo que se trabaja en Vipassana. Ella siempre está manifestando todo, absolutamente todo, desde lo más profundo, a través de sensaciones corporales. Y esas sensaciones, utilizando la ley del ritmo, entonces o son agradables, cómodas, o desagradables e incómodas. Yo tengo una cuñada que es muy conectada con ella misma. Tiene ese don. Cada vez que no necesita ni pedirlo, ella está en un negocio, porque es de negocios, entra en contacto con alguien y ella misma dice, no, esto no me gusta, esto no me gusta. Algo siente. Sí, nosotros nos deberíamos nos vamos a montar en un taxi y estar escuchando
no es montarnos en un taxi, en cualquier momento, siempre sintiendo las sensaciones corporales, el cuerpo que tiene millones de años de evolución y la mente subconsciente, que es una manifestación de la mente de Dios a través de nosotros, nos está diciendo: no hagas ese negocio, no te montes en ese taxi, o aprovéchalo, a través de sensaciones corporales muy sutiles, porque siempre el ser habla en sensaciones muy sutiles. Sí. Cuando tengas una duda, cuando no sepas para dónde coger, cierra los ojos, quédate en quietud, pregúntale a tu ser interior, que está más cerca de ti que la respiración, ese es el que da tu vida. Pídele, siempre responde y rápido, y escucha las sensaciones corporales. Y de pronto un que otro pensamiento a veces logra manifestarse donde te está diciendo: haz esto, la solución es por aquí, quédate quieto, muévete, no sé. Les estoy entregando herramientas prácticas del camino espiritual para resolver todas las cosas de nuestra vida, aplicando todos estos principios. Sé que funcionan, las he aplicado. De la única manera que no me han funcionado es cuando le pregunto, porque yo soy muy sinvergüenza, ¿sí? Cuando le pregunto al universo: decime si el Bitcoin va a subir para mañana o no, y ni el péndulo me responde. He tratado por ese lado, sí. Entonces, hasta en eso he tratado, sí. Ahí sí noto que todo se queda quieto y callado. Como quien dije, de ser pendejo. Sí, eso resuélvalo usted. Muy bien. Entonces decíamos: de acuerdo con la ley del ritmo, el cuerpo siempre envía dos mensajes básicos, dependiendo de cómo se siente: comodidad e incomodidad. Desde un comienzo, el cuerpo nos dice si una persona, una relación o una situación es favorable o no. Como andamos más turbados, todo lo hacemos inconscientemente. No, me gustó ese barrio, me gustó esa casa, me gustó ese negocio. Y puede que el ser te esté gritando con incomodidad, con señales, viste que en ese momento una mariposa negra, no sé, viste que sacaron mucha basura, no sé, cualquier cosa, siempre el entorno te está hablando. Recuerden del sincrodestino. Es un libro de Deepak Chopra, está en audio, donde te enseña a leer los mensajes del entorno, donde el universo siempre te está hablando. No solo te habla en tu interior, a través de tu mente subconsciente, por medio de sensaciones corporales, sino que también te habla afuera con las cosas que están. Las sincronías. Ese es el sincrodestino. Ese libro se lo recomiendo. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Ya no el cuerpo, sino la mente, porque es que tenemos que aprender a diferenciar el que maneja el cuerpo, que es el ego, nuestra personalidad, y el cuerpo. El cuerpo es sabio y maravilloso e inteligente, pero lo empantana todo cuando el ego... Entonces usted siente las sensaciones, sintió una sensación agradable, entonces se convierte en deseo, usted la quiere repetir y se vuelve esclavo de ella. Pero siente una sensación desagradable y lo convierte en aversión, lo convierte en algo que ya es patológico para usted, ¿sí? Y tampoco es eso. Ese es el trabajo que se hace en Vipassana, para limpiar la mente, lo que en el Vipassana se llaman los sankaras, las impurezas de la mente, que son los que nos llevan continuamente a la desdicha. Todo eso fue pues lo que estuve recapitulando en estos 5 días de retiro que estuve. Y me vuelve y me reconecta. Eso es lo que hago siempre, ponerme a hacer un trabajo ahí en ese nivel para poder
porque uno necesita estarse recargando. Así como hago eso, también salgo para el termal en estos días, para eso en otros días salgo para la playa. O sea, es un equilibrio, ¿sí me entiende? Entonces, yo no solo estoy en playas, quebradas y termales, que es lo que más me gusta, sino que también estoy en el campo y también hago mis retiros espirituales, donde me encierro y me doy ese tipo de maltrato, entre comillas, sí, para poder también estar equilibrado. Solo les digo eso, no por chicanear, no por decir que lo hice, sino como estoy entregando un conocimiento para que si algo les sirve de lo que hago yo no soy modelo de nada. Cada quien tiene que recorrer su camino, cada quien tiene que encontrar cuál es la urgencia interior en él, cuáles son las ecuaciones de su existencia que tiene que resolver, porque cada uno es particular y único, y esa es la grandeza de Dios, que de las millones y millones y millones de partículas de la creación, desde microorganismos hasta macroorganismos como una galaxia, sí, cada una es única y particular. Entonces yo no soy modelo de copia de nadie. Eso ténganlo claro siempre. O sea que si mañana o pasado mañana yo me desvío según lo que vean afuera, que puede no ser un desvío, sino recorrer algo que no he recorrido, si me tienen de modelo se van a estrellar. Solo les muestro lo que yo hago, lo que vivo, no para que sean modelo, sino para que ustedes ayuden a encontrar su camino. Si decide seguir el mío, el problema es suyo, porque usted no soy yo. ¿Queda claro? Y quiero hacer énfasis en eso. Que es que a mi maestro le funcionó esto. Puede que lo necesitara, puede que fuera urgencia en él, sí. Yo hablo de los tangos, de tomarme las cervezas. Puede que usted no tenga esa necesidad. Sí. Tiene que encontrar cuáles son sus necesidades, tiene que conocerse cada vez más, acercarse más a su naturaleza inferior y oscura, a su animal interior. Sí. Quiero hacer énfasis en eso, porque el día que me digan que no, que es que Julano porque Perano hizo esto, problema de ellos. Eso es como en las inversiones. Tú eres el que toma la decisión, no tu asesor. Me fue mal, perdí, me liquidaron, entonces le echo la culpa a mí, porque le iba a echarle la culpa al otro. ¿Quién fue el que tomó la decisión? Yo. Me asesoro de los que saben. Pero en última instancia yo tomo lo mismo en la vida. Porque la vida es como es jugar en la bolsa de valores. Lo he aprendido ahora que vivo en esas. No porque lo necesite, sino porque para mí me gusta. Ya lo he dicho varias veces, en mi carta astral traigo esa y me gusta y ya aprovecho raticos del día para eso. Entonces he ido asociando el juego en la bolsa de valores, en las inversiones, con la vida y con el camino espiritual. La vida es un trading, donde a toda hora estás comprando y vendiendo. Y puedes aplicar todo eso. Ese es el defecto que yo tengo, que hasta en la pecueca veo el camino espiritual. Por eso recuerden que mi genio planetario, mi ángel de la cábala, el genio cabalístico es el 33. Sí, el de recordar la naturaleza oscura. Continuemos. Desde un comienzo, el cuerpo nos dice si una persona, una relación o una situación es favorable o no. Tenemos la herramienta para que si nos va bien o mal desde el comienzo, nuestro ser, a través de nuestro cuerpo que es la brújula.
Seamos más conscientes y escuchemos más el cuerpo y él nos ayudará mucho. Tiene millones de años de sabiduría. El tratamiento espiritual es semejante a un decreto, pero tiene una mayor elaboración. Voy a hacer una síntesis, pero en el próximo capítulo creo que ya lo explico detalladamente para resolver esos problemas. Para que un tratamiento espiritual sea completo, debe contener 5 elementos que los trabajaremos después. Pero el primero es el reconocimiento. Se debe reconocer una o más características de Dios en lo que se desea manifestar, porque Dios es todo. Por ejemplo, yo quiero manifestar una casa, una relación amorosa, un trabajo. Entonces, por ejemplo, yo soy Dios, ya está reconociendo. Y Dios lo domina todo, ya van 2. Y en nombre de Dios es mi deseo y mi intención tener una casa, como el Dios que yo soy. Así es, así será y hecho está. Ahí me inventé esa en este momento. 3 veces manifestación y el reconocimiento de Dios. No por decirlo, sino porque se sabe y se siente. Ahí dejamos esta clase. La próxima semana entramos, todas son importantes, pero para mí una de las más importantes, la ley de causa y efecto, la 6ª ley o principio. Esa no creo que la evacúe en una sola clase, de lo compleja y de lo que nos afecta. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? Guille, sí, con respecto a esta ley del ritmo, ¿cómo nos llama a tratar de cultivar la paciencia, ¿cierto? Porque así como sube el péndulo, bajará. Entonces, ante alguna situación que nosotros tengamos bien complicada, y nos está enseñando, aprende a ser paciente, así como el péndulo va y tiene que volver otra vez a su centro. Muy bien, Guille, muchas gracias. Excelente la Gracias a ustedes que me dejan ahogar y profundizar cada vez más en estos caminos, que es lo que más me gusta. ¿Alguien más? Entonces, que pasen un resto de semana espectacular, como la estoy pasando yo. Y que Dios los bendiga. Amén, amén, profe, muy amable. Muchas gracias. Chao a todos. Que estén muy bien, muchas gracias.